En este ejercicio tenemos un coche que tiene 500 kilos de masa y sale desde reposo y tiene un motor que ejerce una fuerza de 3.000 newton. Vamos a representar este coche con una caja. Los que tengáis habilidades a la hora de dibujar, podéis dibujar un coche. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos aplicadas en este caso? En este caso tenemos aplicada la primera, la fuerza motriz, ¿de acuerdo? Que estará orientada como el sentido en el que va este motor. Luego tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción nace entre las ruedas y el suelo, por lo tanto la ubicamos donde el suelo. Luego, debido a la masa que tiene el motor, en el eje vertical vamos a tener la fuerza peso, que vamos a indicar aquí con P. Esta es la fuerza motriz, Fm. Esta es la fuerza de fricción, Ff. Y finalmente, como reacción a todas las fuerzas verticales, tenemos la fuerza normal, que está orientada en sentido opuesto a la fuerza peso. No olvidemos de poner los ejes de referencia positivos. Entonces aquí tenemos el eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje vertical, que será el eje de las Y. Con esto hemos representado las fuerzas que actúan sobre este coche. Para el primer apartado nos piden la aceleración. Nos piden esta aceleración y lo que sabemos es que la velocidad inicial son 0 metros al segundo, que llega a una velocidad final de 36 kilómetros por hora. Tenemos que aplicar el factor de conversión. Entonces nos vamos a acordar de que en una hora tenemos 3.600 segundos y que en un kilómetro tenemos 1.000 metros. Por lo tanto, esto conlleva una velocidad final de 10 metros segundo. Vamos a emplear las fórmulas de cinemática. Por lo tanto, sabemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración que multiplica tiempo. Esto indica que tenemos una aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo, quiere decir 10 menos 0 partido 4, que es este tiempo que tarda en llegar a estos 10 metros al segundo, 2,5 metros segundos a la 2. Para el apartado B, nos piden el valor de la fuerza de fricción. El coche está en marcha, está funcionando, quiere decir que aún tenemos esta aceleración. Quiere decir que en la horizontal el resultante de fuerzas, que lo vamos a llamar como sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, nos será igual a 0 debido a que tenemos esta aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que entran en este resultante de fuerzas horizontales? La fuerza de fricción, que está orientada en sentido contrario al eje de las X, por lo tanto es negativa, más la fuerza motriz. Todo esto igual a masa por aceleración. Quiere decir que si esta ecuación de primer grado la despejamos por F, se nos queda F motriz menos masa más, me he equivocado, masa menos masa por aceleración. Haciendo el cálculo, esto nos lleva a
a una fuerza de fricción igual a 3.000 menos 500 por 2,5. Y esto nos lleva a una fuerza de fricción de 1.750 newton. En el apartado C nos preguntan cuál será la aceleración que tiene este coche en el momento en que apagamos el motor. Si apagamos el motor, vamos a entender que la velocidad final a la que va a llegar este coche será igual a 0. Lo que pasa es que no sabemos ni cuánto espacio ni cuánto tiempo tarda en recorrer este espacio antes de pararse. Por lo tanto, aquí no podemos emplear cinemática, las fórmulas de cinemática, sino que seguimos empleando que el sumatorio de fuerzas a la horizontal es igual a masa por aceleración, pero ahora tendremos un nuevo resultante de fuerzas. ¿Por qué? Porque si el motor está apagado, con motor apagado, lo que dejamos de tener es fuerza motriz. Quiere decir que esta fuerza motriz será igual a 0 newton. ¿Qué quiere decir? Que la única fuerza que tenemos en este resultante de fuerzas será la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción tiene signo negativo al estar orientada de manera opuesta al eje horizontal. Por lo tanto, la aceleración será menos 1.750 porque vamos a suponer que ahora en este momento la fuerza de fricción no está cambiando, partido la masa del coche. Esto, haciendo los cálculos, nos da una aceleración de menos 3,5 metros segundos a la 2. Gracias a este dato, ahora sí, somos capaces de determinar que la distancia que recorre con el motor apagado es la siguiente. Vamos a emplear fórmula de cinemática que dice que v final a la 2 menos v inicial a la 2 es igual a 2 veces aceleración por delta x. Por lo tanto, delta x será igual a 0, que es la velocidad final, menos 10 a la 2, que serán 100, todo partido, menos 3,5. Y haciendo el cálculo nos dará 14,3 metros.